aumentaron, pero eso habla de lo que pasó con las pymes y con el trabajo y no se pudo dar empleo y quedó mucha gente en la calle. Se perdieron, Claro. Y Fabril desde el 2015. Vamos a ser francos. Acá en el 2015 Argentina necesitaba hacer un cambio, necesitaba un cambio de rumbo. Obviamente veníamos ya de 4 años de caídas o estancamientos. Llegamos a 2015 y esto es como si vos tuvieses un abismo. Cuando en vez de dar la curva, aceleraste el auto frente al abismo. Esto es lo que pasó en estos últimos 4 años y esto es el incremento de la pobreza. Esta es la ineficiencia en un programa de gobierno que no supo planificar ni económicamente ni socialmente cómo era el diagrama que se necesitaba en la Argentina. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero desde el 2016 mi primera discusión fue con el señor Pratgay, cuando él prácticamente no supo contener la diferencia del tipo de cambio, lo que estamos discutiendo ahora. El dólar estaba a 9, lo ignoró. Gran parte de la economía estaba a 9, él sostenía que no, que estaba a 15. Y así empezaron toda una sucesión de equivocaciones con las LEVAC, LELIC y en lo que terminamos. Pero acá en definitiva pero eso lo que soberbia, faltó... ignorancia, ¿qué faltó? No, faltó primero una mala lectura de la economía internacional, no se entendió la reforma impositiva americana, no se entendió que teníamos que ir a políticas de desarrollo, era lo que el cambio requería. Seguimos con políticas financieras y obviamente entraste en un laberinto que era la única salida posible, la que estamos viviendo hoy. Y esto se lo venimos diciendo al gobierno, en particular desde el año de 2017, que era obvio que iba a caer la economía como un piano en el 2018, cosa que pasó en el primer trimestre, y ahora vemos mayor pobreza, mayor indigencia, los próximos meses van a ser de mayor recesión, mayor inflación. Van a ser? Le pregunto a Marra y a mayor recesión, mayor inflación. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo con toda esta emergencia alimentaria, porque más allá de que sea un esfuerzo que no vayan a solucionar el fondo de la cuestión, por lo menos sí te generan lo que vos circulaste ayer, sí genera una mínima contención esa gente. Por la pacto social que se está impulsando, no solo desde el sector de Alberto Fernández, sino mañana tenemos la pastoral social, creo que vos también hablamos juntos, ahí también ya la iglesia, otros sectores productivos, sectores políticos que inexorablemente van a llevar a una Argentina a un diálogo distinto, porque lo que quedó demostrado en estos últimos 3 años y medio, es que no puede haber un crecimiento para pocos. Cuando comparaban, ¿te acordás cuando comparaban que teníamos que ser como Australia? Bueno, Australia tiene 20 millones menos de habitantes. Entonces, pero ahora nos quieren poner el modelo portugués, ahora Portugal, ¿no? Con mucho menos habitantes. Y no tengo pudor en decirlo, se ignoró la política industrial, se ignoró, dio de Pero perdón, también decíamos que íbamos a parecernos a Alemania, bueno, también tenemos una cosa totalmente cambiada, o sea, vivimos en otro planeta, ¿no? Estamos megados por cien elefantes. El cambio lo tenías que hacer, pero vos pasaste de Guatemala a Guatepeor, fue lo que pasó. ¿Y qué habría que haber hecho? Por supuesto que de entrada vos tendrías que haber... Los 150.000 millones de dólares que te sobreendeudaste en esto tendrían que haber tenido otras prioridades. En primer lugar, la reforma impositiva. Lo que pasa es que se especuló a la grieta, se especuló al medio término de 2017, pero si vos empezabas con la reforma impositiva como correspondía, si empezabas, obviamente, lo que tenías... Pero eso es ignorancia, eso es soberbia. Fijaron otras prioridades. La prioridad, ¿cuál fue? Política. La prioridad fue, bueno, yo voy a llegar al 2017, después vendrán las lluvias de inversiones, pero... Claramente, si vos no haces las tareas, las reformas necesarias, es imposible que van a llegar a invertir. Pero Urtubey, ahí la política también entra en una contradicción, porque para bajar impuestos se necesita bajar el gasto público. ¿Y cómo hace la política justamente para atentar contra su propio negocio, que es el gasto público? En Argentina tenés un 40% de informalidad. Si vos bajás impuestos, ampliás base imponible. Si vos aumentás la recaudación. Por supuesto, o compensás la falta de recursos a la que haces alusión. Entonces yo creo que en algún punto hubo falta de voluntad política de avanzar en reestructuraciones que eran necesarias y se las plantearon en la campaña también. Entonces, para mí ese fue el mayor problema, que hoy lo ves en una mayor pobreza, una mayor indigencia, pero... Claramente, hasta que no resolvamos esa discusión, los argentinos vamos a seguir en esta sobrevolando esta miseria. Sin embargo, más allá de las advertencias que ustedes hayan hecho u otros sectores, el tema de la pobreza se explota
a una semana de las PASO y se potencia con el resultado de las PASO. No se explota en la última semana. La pobreza, vamos a hacer... Fernández lo pone... Bueno, no sé quién lo pone. Yo te digo, la pobreza viene incrementándose al 35%. Ya los índices de la UCA lo muestran hace un año y medio. Bueno, con esta devaluación va a ser peor ahora. Con esto va a ser peor, por eso la emergencia alimentaria es necesaria. Claro. Por eso la emergencia alimentaria es necesaria porque va a ser peor en estos próximos 2 meses. Ahora, ya me meto con el tema del corte de boleta de los intendentes que lo vamos a ver ahora, pero antes le quiero preguntar a Marra si finalmente el desembolso del Fondo Monetario Internacional lo va a hacer después de las elecciones, lo va a hacer antes o no lo va a hacer hasta diciembre. Mira, según lo que dicen algunos periodistas que parece que tienen información privilegiada... ¿Eso es irónico? ¿Eso es irónico? Sí, es irónico porque es gracioso que un periodista informe más de lo que informa el Fondo Monetario. ¿Pero por qué, Ramiro? No podemos... Nosotros hablamos con fuentes, tenemos fuentes de información... No, pero no lo digo por los periodistas, lo digo por el que le da la información al periodista. O sea, habría que ver quién le dio no desconfío del periodista, que esa información hay que ver cómo la están manejando. No sea cosa que están diciendo que no viene la plata del fondo y que termina viniendo y plantearlo como un logro para ellos. ¿Se entiende? O sea, hay que ver también cómo es manipulada esa información. Claramente el tema no entiendo. Explícamelo porque no lo entiendo. Claro, dicen, no va a venir la plata del fondo. Y después viene y dicen, ¿vieron? No estamos tan mal. ¿Se entiende? ¿Eso es para Macri o para Fernández? Para Macri. Para Macri. Para Macri, que está planteando capaz que no viene y termina viniendo. En este momento, con el despelote que tiene Macri, si le ocurre pensar eso, yo no puedo creer. No Macri, pero sí es de estrategias electorales. Sí. No, pero Ramiro, eso déjalo determinarlo a nosotros, los periodistas, que nos damos cuenta si nos venden pescado podrido o no, si nos quieren operar o no. Dejá hacernos el trabajo a nosotros, que sabemos hacerlo. Totalmente que lo ¿Qué saben debería hacer, hacer el fondo? Viendo el panorama de la Argentina, por ejemplo. Dicen, bueno, lo pienso después de las elecciones, en base a quién gane, ¿pongo la plata o no la pongo? Y si no ponen esa plata, no la traen, ¿qué nos pasa? Bueno, esa es la gran discusión. Si tienen la plata para pagar lo que queda o no queda. Como ellos plantean que con el reperfilamiento que hicieron, ahora les queda plata, no están necesarios esa plata. Pero hay que ver después el número fino. El golpe va a ser fuerte. La pregunta para José es si la plata la van a poner las empresas para el bono para los trabajadores privados, ¿no? Mira, yo creo que en el aire, el gobierno lo anunció y hablando acá de pobreza, obviamente 5.000 pesos es insuficiente para complementar hoy el sueldo de cualquier trabajador, ¿no? Parto de este comentario. Ahora, vamos a analizar la realidad. La producción, y sobre todo en términos industriales, el 80% son pymes. Yo te traigo una pyme de la ciudad de Metán, en Salta, que está colgado de un hilo para morir, como sociedad, como pyme. ¿Vos crees que está en condiciones de pagar un bono de 5.000 pesos? Entonces, yo digo, veo una foto en donde unilateralmente se sienta el gobierno con el sindicalismo y falta una de las patas indispensables para esa mesa, que es la producción. Y deciden unilateralmente el gobierno un incremento de 5.000 pesos. Primero, sería bueno que en la mesa estén la UIA también representa a las grandes empresas. Digo, las grandes empresas no, las tripartitas. Es decir, por lo menos que haya una discusión previa, porque por lo menos yo creo que hay que buscar alternativas compensatorias con impuestos para aquellas empresas que no pueden. Hay pymes que no van a poder. Así como hay muchísimas que sí, hay pymes que no van a poder. Mira, en el último bono del año pasado, 4 de cada 10 pymes pudieron pagar. O sea, el 40%. Imagínate la situación ahora, que es mucho peor. Un año después que pasó el tren fantasma. ¿No? Y no quiero herir tu susceptibilidad, Ramiro, pero yo tengo información de lo que está pasando con el fondo. Probablemente lo más seguro es que no venga el desembolso de 5.400 millones de dólares antes de las elecciones. Lo que va a exigir el fondo es que haya una especie de pacto, de acuerdo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, antes de las elecciones de octubre, para así desembolsar los 5.400 millones. Es muy difícil que se produzca ese acuerdo y entonces entra en peligro este último desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sí, perdón, ya le preguntamos a Tellerman, porque leí el otro día que dijiste que lo que venga en diciembre tiene que ser más moderado y al centro, ya me lo contás, pero antes, 2 opciones, o me ponen el tape de Casero o el que tiene para contar Guido, que tiene que ver con que los intendentes se cortan solos. La verdad que es como, eso quiero que me lo explique, poneme el de los intendentes, eso es chocante, Toti, porque es como... Sálvese quien pueda. Vamos con la boleta y ya nos cuenta Guido y Toti qué piensa y Tellerman de esto que están haciendo los intendentes en el conurbano. ¿Sabías que podés elegir a los candidatos que más te representen, aunque no sean del mismo partido? Recordá que a la hora de votar tenés la opción de cortar boleta. Es muy simple.